Tenemos comunicación con la doctora Laurian Jiménez. Doctora, ¿qué nos dice? Pues está terminando ya este tercer repunte o tercera ola de COVID. ¿Hay riesgo de que haya más olas, más repuntes? ¿Qué nos dice usted? Bueno, primero saludos, gracias por la invitación. Creo que hay que ser muy puntuales en este sentido, Betty, porque esta ola, mientras que parece que ya lleva un tiempo desacelerando el ascenso, es decir, que empezó a disminuir en velocidad que tanto iba aumentando, ahora parece que ya se puede registrar francamente el comienzo de un descenso, pero decir que esta ola ya pasó está muy, muy lejos todavía de la realidad, porque estamos todavía en un punto muy alto de contagios, queriendo decir que la mayoría de los estados de la República, si bien algunos ya muestran tendencias a la baja, todos están todavía, o la mayoría, salvo quizá Chihuahua y Baja California Sur, están todos en un punto muy alto de contagios. Vamos a poner, para que el auditorio lo entienda, vamos a poner como ejemplo a Colima o a Nayarit. Son dos estados en donde los contagios ya van a la baja, sí. Esto se ve desde hace un par de semanas, pero ambos estados tienen una positividad de arriba del 55% y Colima, por ejemplo, en este momento está en un punto que es 5 veces superior al peor pico que tuvo anteriormente. Nayarit está en un punto en donde está 4 veces arriba los contagios de su punto más alto anterior. Es el mismo caso de Quintana Roo, con 3 veces arriba de su pico más alto y así sucesivamente. El caso de Veracruz, ¿cómo está, doctora Laurian Jiménez? Veracruz, Veracruz está en lo que parece ser un pico. En Veracruz la situación es muy grave, porque de hecho es el estado de toda la República en donde se tiene el índice de positividad más alto. Esto infiere sobre qué tan dispersos están los contagios en la comunidad. En Veracruz el índice de positividad con las cifras del día de ayer era del 61.3%, que es realmente una barbaridad. Ahora, en Veracruz parece que se ha llegado al pico en estos días pasados. Se ve que hay un estancamiento en el pico, si bien todavía no una tendencia clara hacia abajo, pero sí como que un estancamiento ya en el punto alto. El problema es que en este punto alto ya superó los 2 picos previos, tanto de contagios como de defunciones. Las defunciones siguen a la alza y hoy los contagios están 2.5 veces arriba del pico más alto previo que tuvo Veracruz. Así que, si bien es una noticia alentadora, saber que quizá ya se llegó al punto alto, dista mucho de decir ya pasó, porque ahorita los contagios todavía siguen en un escenario realmente grave. Doctora Laurian Jiménez, ¿y cuándo tal vez pudiéramos ya que se vea un franco descenso, ya que digan, ya pasó la tercera ola? Porque eso es lo que nos preguntan de parte de la audiencia. Sí, claro. Pues las proyecciones matemáticas que se tienen ahorita, las más serias, en mi opinión, son las que hace el doctor Arturo Erdely, y según sus proyecciones podría llevarse 2 meses y medio o 3 el descenso. Es decir, para volver a estar como estuvimos cuando inició el repunte, que fue a finales de mayo, cuando inició esta tercera ola o tercer repunte, nos llevaría aproximadamente 2 meses y medio o 3. Aquí lo peligroso es esto, que 2 meses y medio o 3 nos deja justamente en la parte del invierno. Y el invierno, si recordamos lo que sucedió el año pasado, justamente estábamos saliendo de un repunte, estaba disminuyendo pero no se había controlado todavía, entraron los meses de invierno y esto volvió a subir y entonces tuvimos el pico muy alto que presentamos a finales del año pasado y principios de este. En este momento la verdad es que estamos en una situación como que muy crítica, porque la movilidad en prácticamente todos los estados de la República se ha aumentado de forma muy significativa con el regreso a clases presenciales, que se ha dado prácticamente generalizado.
Esto aunado a que se tomó esta determinación en un punto en el que los contagios, insisto, en prácticamente toda la República siguen por arriba de los picos más altos, y las únicas dos excepciones son Baja California Sur y Chihuahua. Así que la posibilidad de que tengamos un cuarto repunte antes de que este año concluya es pues muy alta la probabilidad. ¿Qué se le recomienda a la gente, doctora Laurian Jiménez? Porque pues la gente nos dice, pues tenemos que salir a trabajar, si no, ¿de qué vamos a vivir? No podemos seguir encerrados. ¿Qué nos comenta? No, efectivamente, no podemos seguir encerrados, eso es cierto, y no tendríamos que seguir encerrados si nuestro gobierno hubiera hecho algo para detener esta catástrofe, ¿no? Ahora lo que hace el gobierno es simplemente abrir todo y decirnos, pues salgan ahí a un ambiente en donde el virus se está propagando sin control y donde estamos cada vez más expuestos a infectarnos y a padecer una enfermedad severa con la variante Delta, que es la que ahorita predomina en nuestro país, ¿no? Pero bueno, lo que la gente debe saber es, desde luego, pues no podemos, llevamos más de 1 año y medio encerrados, y pues no se puede seguir encerrado, pero para no estar encerrado y además tratar de ponernos a salvo de la posibilidad de contraer esta enfermedad, hay varias cosas básicas que necesitamos hacer, entre otras, utilizar siempre que salgamos de casa cubrebocas de buena calidad, si se puede, de preferencia, el tipo de cubrebocas que son de alta eficiencia, como los KN95 o N95 o KF94, podría ser. Si no tienen la posibilidad de conseguir este tipo de cubrebocas, pueden utilizar cubrebocas de tela, mientras estos sean de 3 capas, ya sea de poliéster o de algodón o de la combinación de estas telas, ¿no? O sea, un par de capas de algodón, una de poliéster o 2 de poliéster, una de algodón, etcétera. Entonces, se puede estar a salvo. Es decir, nuestro mejor aliado es el cubrebocas. Necesitamos utilizar cubrebocas bien colocado, bien ajustado al rostro, siempre que salgamos de casa. Ese es el punto número 1. El segundo es procurar la ventilación de todos los espacios cerrados. Esto implica todas las edificaciones y además los transportes. En el transporte público, en nuestro propio vehículo, si hay más gente ahí, hay que ventilar. La ventilación es indispensable para disminuir el riesgo de contagios. Estos son los 2 pilares centrales de la prevención del contagio de COVID-19, el uso del cubrebocas y la ventilación de los espacios cerrados. Aunado a esto, la gente puede concientizarse de que si estamos en espacios cerrados que tienen mala ventilación, hay que permanecer ahí el menor tiempo posible, evitar aglomeraciones, desde luego, y pues hacer un lavado frecuente de manos, ¿no? Pero el lavado frecuente de manos y de superficies son accesorios. Nuestra protección viene en la medida de que podamos prevenir el contagio por la vía aérea, porque COVID-19 se respira. Doctora Laurian Jiménez, y nos preguntan, pues ¿está funcionando o no la vacunación? Bueno, sí, lo que pasa es que se nos ha mentido mucho con relación a cuál es el alcance real de la vacunación, ¿no? La vacunación está funcionando, sí, desde luego que está funcionando, pero a ver, es que se nos ha querido hacer creer, o bueno, no, para cubrir la imagen de los políticos que se han encargado de la vacunación, lo que se hace es mentirle a la gente y decirle que la vacunación es un remedio inmediato y absoluto de lo que está pasando. Y esto no es así ahora, nunca lo fue así, no ha sido así para otras enfermedades y no tiene por qué serlo para COVID-19. La vacunación está sirviendo, sí, la vacunación está previniendo a los vacunados que tienen esquemas completos de vacunación, les está previniendo en un altísimo porcentaje padecer la enfermedad de forma grave, previniendo la hospitalización y la muerte por COVID-19. Lo que la vacunación no está haciendo en este momento es prevenir el contagio. Esto quiere decir que la gente vacunada puede contagiarse de COVID-19, sabiéndolo o no, muchos van a ser asintomáticos de tal manera que pueden estar contagiados sin saberlo. Al estar contagiados también transmiten el virus. Entonces, lo que la vacuna
contra lo que nos protege es contra la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte, pero no así contra la infección necesariamente. Entonces, sí está sirviendo en ese sentido, pero en México hay muy poca gente todavía vacunada. Es decir, tenemos la experiencia de otros países en donde por arriba del 65% de la población está vacunada y la gente se sigue infectando. La vacunación no va a servir para parar los contagios hasta que no tengamos a más del 90% de la población vacunada, ¿sí? En nuestro país tenemos más o menos el 26% de la población vacunada. Esto quiere decir que la vacunación hoy no está impactando sobre la propagación de la enfermedad. Y mientras que sí está protegiendo de enfermedad severa, hospitalización y muerte a los pocos que están vacunados, no tiene cómo proteger al otro 75% de la población que no ha recibido una vacuna. Entonces, la vacunación sirve sí, pero para ver el impacto sobre el avance de la pandemia se necesita tener a una proporción más grande de la población vacunada. Doctora Laurian Jiménez, y otra pregunta que constantemente nos hacen, ¿cuándo podríamos tal vez volver a alguna normalidad parecida a la que teníamos antes de la pandemia? Bueno, esa pregunta, Betty, es muy interesante y muy frecuente, desde luego, ¿no? La realidad es esta: vamos a poder volver a lo que entendimos como normalidad antes del 2020, hasta que podamos ver a la enfermedad COVID-19 como vemos hoy a la polio, ¿sí? La poliomielitis es una enfermedad muy agresiva, mortal, terrible, ¿no? Que devastó por décadas, siglos tal vez, así, a poblaciones enteras, que fue devastadora para la humanidad. Ahí está esa enfermedad, ahí sigue, ¿sí? Y sabemos que está, y queremos que no nos dé polio, y sabemos que es grave, pero no andamos por el mundo preocupados en que nos vaya o no a dar polio. ¿Por qué? Porque sabemos que esa enfermedad ya la tenemos bajo control a través de la vacunación masiva de la población. Entonces, pues sí, ahí está la enfermedad, desde luego no queremos que nos dé, pero sabemos que desde muy pequeños somos vacunados, estamos protegidos y no andamos por el mundo preocupados por ello. Un día, eso es lo que va a pasar con COVID-19. Es una enfermedad que llegó para quedarse, sí, pero que tarde o temprano vamos a ver como hoy vemos a la polio. Es decir, una enfermedad que ahí está, que es una amenaza, que es grave, que es letal, que no queremos que nos dé, pero una vez que tengamos una cura o que se tenga a una población mundial masivamente vacunada, entonces podemos ver como vemos hoy a la polio. Eso puede llevar, honestamente, 1, 2, 3 años o más. Entonces, hasta que no podamos ver, cuando esa pregunta se hace, la respuesta es hasta que no podamos concebir a COVID-19 como hoy vemos a la polio. Entonces, los cubrebocas, la ventilación de espacios, el evitar aglomeraciones, el guardar distancia, el lavarse las manos, etcétera, son medidas con las que vamos a tener que vivir permanentemente para tratar de detener la propagación del virus entre las personas en la comunidad. Pues muchísimas gracias, doctora Laurian Jiménez, me dio mucho gusto saludarle. Muchas gracias, al contrario, un placer como siempre, Betty.